Muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco y felicito por interesarse en haber estado, pues, en estar presentes en esta reunión académica. Justamente es una reunión académica de interés para para todo el personal de salud, médicos, enfermeras, personal técnico y todos los que estamos involucrados en la atención a los pacientes, incluso el personal administrativo. Entonces, en coordinación con con la oficina con los CID de capacitación y docencia, y el señor Wilmer Aguila, habíamos aceptado la presentación de estos temas como manejo de enfermedades no transmisibles en relación a las enfermedades renales crónicas. Las enfermedades renales crónicas abarcan un gran número de enfermedades, manifestándose en diferentes alteraciones. Este este curso que se va a llevar en forma virtual y también en forma presencial se está empezando hoy día y vamos a llevarlo los días 28, 29, 30 y 31. Hoy día vamos a presentar el tema de enfoque integral de la hematuria a mi cargo. El día 29 de octubre vamos a presentar el tema de diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria no complicada y complicada. Y el día 30 de octubre se va a presentar el tema de enfoque del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Perdón. Y el día 31 de octubre se va a presentar actualidades en el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal diabética. Los ponentes somos nefrólogos, mi persona, Rina Barreto Jara, la doctora Itala Mendoza Gil, la doctora Cecilia Castañeda, crisólogo, y el doctor Rubén Nieto Portocarrero. Y el día sábado 8 de noviembre vamos a presentar en forma presencial, contamos con la presencia del del personal de salud en el auditorio del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. El tema principal va a ser la enfermedad renal crónica, estadios 1 al 5, de los pacientes que todavía no han llegado a diálisis. Se va a tratar temas como diagnóstico de la enfermedad renal crónica, el actual aplicativo que la institución ha implementado ya hace 2 años, el aplicativo Mosare, y la nefroprevención y nefroprotección. Entonces, dado esta pequeña introducción, voy a empezar el tema, que es el enfoque integral de la hematuria. Bueno, en cuanto a la bibliografía, se ha hecho la revisión de diferentes bueno, revistas, textos y principalmente pues lo que es la revista de Nefrología al Día de la Sociedad Española de Nefrología y otras publicaciones, ¿no? En cuanto a los temas del enfoque integral de la hematuria, vamos a hablar sobre los objetivos, la definición, la clasificación, el diagnóstico, manejo y las conclusiones. En cuanto a los objetivos, primero, nuestro objetivo es realizar un diagnóstico adecuado del paciente con hematuria y diferenciar lo que es una hematuria microscópica y una hematuria macroscópica. Segundo, es diferenciar la hematuria de origen renal y la hematuria de origen no renal. O sea, al hablar de hematuria de origen no renal, estamos hablando de las vías urinarias bajas. Y tercero, implementar los métodos de diagnóstico, como los métodos de diagnóstico de laboratorio y de imágenes en las CIPRES del primer y segundo nivel de nuestra red asistencial es Salud Cusco. Y la derivación como cuarto objetivo, la derivación adecuada del paciente con hematuria ya al Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco,
Como sabemos, la hematuria puede ser manejado dependiendo de la causa, puede ser manejado por el especialista urólogo o por el especialista nefrólogo. Entonces, cuando realizan una referencia del paciente con hematuria de los primer y segundo nivel, muchas veces pues decimos, este tipo de hematuria debía ser referido al urólogo, ¿no? Y también muchas veces el urólogo dice, esta no es de causa urológica, sino de causa nefrológica. Entonces, como principal, uno de los principales objetivos es tratar de conocer, de reconocer que esa hematuria puede ser de manejo urológico o de manejo renal o nefrológico. Aclarándoles que pueden interferir si es que tienen alguna duda, no hay problema porque sobre todo son temas generales que el objetivo es conversar, ¿no? Las dudas y, bueno, llevar de la mejor manera estos temas. Como definición, la hematuria sabemos que es la presencia anormal de sangre en la orina. Se presenta en dos clasificaciones. Hay diferentes formas de clasificar la hematuria. Una es diferenciar una hematuria macroscópica y una hematuria microscópica. Bueno, la hematuria macroscópica se refiere a la presencia de sangre visible, ¿no? En la orina. Y la microscópica indica la detección de glóbulos rojos ya mediante un análisis de orina. A veces, pues muchas veces la detección de una microhematuria o hematuria microscópica es casual. Es casual al realizar un examen simple de orina y nos vemos con que el paciente en el examen de orina completo presenta 3 o más células rojas, ¿no? Y no lo tomamos en cuenta. Y esa persona a la larga puede estar desarrollando un tipo de problema, ¿no? Incluso problemas serios, como una vasculitis, por ejemplo. La evaluación de la hematuria abarca un amplio espectro de etiologías. Son muchas las etiologías de la hematuria, siendo entonces la malignidad un factor crítico, ¿no? Especialmente en pacientes con factores predisponentes. Como les comenté, la hematuria puede ser entonces de origen renal y de origen no renal. Renal, obviamente, propiamente en los riñones, en las estructuras de los riñones, y dentro de los riñones, una hematuria de origen glomerular y de origen no glomerular, como vamos a ver más adelante. Y las hematurias de las vías urinarias bajas, desde los uréteres, en que puede haber por ejemplo, pues, un tránsito de un cálculo urinario, a las vías urinarias bajas una metástasis de un cáncer urológico, ¿no? En la vejiga también diferentes problemas como cálculos, puede haber tumores, pólipos o una cistitis hemorrágica. También una causa de hematuria puede ser una hiperplasia de la próstata, igualmente una uretritis, ¿no? Entonces, dependiendo de la localización, podemos semiológicamente o evaluando al paciente, haciendo una adecuada historia clínica, una adecuada evaluación de sus antecedentes, del cuadro clínico, de del aspecto de la hematuria, podemos incluso determinar qué tipo de hematuria puede estar presentando el paciente. No, sabemos que la orina normalmente es un color amarillo pálido, dependiendo, ¿no? También de la hidratación. Una orina muy concentrada, puede ser una orina de color ámbar, y así ya la presencia de los glóbulos rojos en mayor cantidad. Una hematuria macroscópica se visualiza ya cuando hay presencia de más de 500 eritrocitos por campo.
Y también 1 mililitro de sangre, 1 mililitro de sangre puede teñir puede teñirse o puede teñir a 1 litro de líquido, ¿no? Entonces, una cantidad así ínfima en mililitros puede también presentar ya la coloración visible de la hematuria. Entonces, la hematuria macroscópica, como habrán tenido la ocasión de tener pacientes que se presentan muchas veces de urgencia, ¿no? Pues se presentan frecuentemente, con cierta frecuencia en las consultas y en los servicios de urgencia, entonces, pues muchas nos pone, ¿no? De preocupación, de manejo, del compromiso del paciente, como vamos a ver más adelante. Con la hematuria macroscópica, entonces, la incidencia va a aumentar del 10 al 20%. Y este riesgo de presentar hematuria macroscópica también se ve en algunos grupos que está relacionado también dependiendo del género, la edad, el historial de tabaquismo, ¿no? El historial de tabaquismo que puede dar, pues, ser un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer, por ejemplo, de vejiga, ¿no? También la historia de algunas exposiciones químicas como el benceno, aminas aromáticas. Ahora, bueno, esto ya pasó porque miren, para el 2023, que hace 2 años, el cáncer ha ido incrementándose, ¿no? Que el cáncer de vejiga. Esto a nivel de Norteamérica, bueno, para el 2023 se había proyectado que alrededor de 82.290 casos nuevos de cáncer de vejiga y 62.420 en varones y 19.870 en mujeres. Como les digo, ya son hace 2 años y a la fecha esto pues debe haber incrementado más. Pero la evaluación de la hematuria debe ser adecuada y debemos diferenciar que también hay causas, no propiamente alguna lesión, ¿no? Que sea la causa de que estemos viendo una orina aparentemente hematúrica. Hay pseudohematurias y por ello es de que al paciente tenemos que preguntarle. Por ejemplo, el paciente que haya hecho unos ejercicios así prolongados, o haya tenido algún problema de quemaduras graves, entonces en estos casos puede haber una rhabdomiólisis y se presenta como una mioglobinuria, la orina se pone oscura, también por ejemplo en mordeduras por serpientes, también por arañas, ¿no? Que muchas veces puede ocurrir en las zonas rurales, por ejemplo, la orina se presenta muy oscura, es por la mioglobinuria, por la presencia de rhabdomiólisis. Igualmente, esa sería por la hemoglobinuria, ¿no? Y la coluria, que muchas veces confundimos cuando el paciente tiene algún problema de ictericia y problemas de obstrucción vesicular de las vías biliares, ¿no? Ahora hay fármacos que nos aparentemente causan o sea, causan pseudohematuria, sin ser hematurias propiamente. El uso de rifampicina, metildopa, que con frecuencia utilizamos como un antihipertensivo, el ibuprofeno, la vitamina B12, el metronidazol, entre otros medicamentos. Alimentos, esto lo vemos con frecuencia. Por ello, tenemos que preguntar al paciente qué ha consumido. Muchas veces consumen beterraga en forma regular y hasta 24 horas después del consumo de la beterraga, la orina puede tornarse de esa coloración rojiza, ¿no? Rojiza, rosada. Entonces el paciente, pues, con cierto temor, preocupación, va a ir al centro asistencial. El consumo de fresas, zanahorias, los arándanos. Y también puede haber una contaminación de la orina con el sangrado menstrual, ¿no? Muchas veces hay que preguntar cuando vemos una orina que nos indica 10, 20 hematíes por campo, preguntarle si es una persona joven, ¿no? Que se ha presentado dentro de la semana su periodo menstrual. Ahora, la clasificación se presenta
hay diferentes formas de clasificar la hematuria. Ya habíamos hablado de una hematuria microscópica, la presencia de 3 o más eritrocitos por campo. Esto, yo creo que ya en todos los niveles de atención se debería contar con microscopio, ¿no? Es común y en muchos casos, esta hematuria microscópica es común y en muchos casos no se encuentra una causa, después de haber realizado un estudio, no se encuentra una causa que explique esta hematuria microscópica, pero sí hay que agotar las posibles causas. Muchas veces vemos un paciente que ha desarrollado hasta una enfermedad renal crónica, estadios 3, 4, o sea, ya estoy hablando de una insuficiencia renal. Se ve un histórico de un examen de orina y se ve que de hace unos 2 años ya tenía una presencia de hematíes de 5, 7 hematíes en la orina y no se le había dado importancia a ese examen de orina completo. Hablamos de hematuria macroscópica, que es visible a simple vista. Bueno, a partir de 500 eritrocitos por campo ya se hace macroscópica. Otra forma de clasificar la hematuria es en función de su aparición en los diferentes momentos de la micción, ¿no? Le preguntamos al paciente en qué momento de la micción está presentando la orina hematúrica. Si nos dice que es una hematuria inicial, entonces se va a sospechar de una patología uretral o prostática, ¿no? Si nos dice que es una hematuria al final de la micción terminal, entonces puede ser de origen del cuello o de la vejiga o de la mucosa de la vejiga, o sea, de origen vesical, de la vejiga, cuando ya al final de la micción aparece la hematuria. Y si es una hematuria total, desde el inicio hasta el final de la micción, puede ser supravesical, o sea, de las vías urinarias encima de la vejiga, o también en cualquier punto del tracto urinario. Entonces, preguntarle, ¿no? Estos aspectos a los pacientes. La otra clasificación en función de la gravedad de la hematuria. Hay hematurias leves, moderadas, severas, de acuerdo a la presentación clínica. Una leve, por ejemplo, como les había indicado, puede ser de un hallazgo microscópico casual que no tenga repercusión clínica o analítica, ¿no? Una moderada que puede producir una anemización y puede ser necesario incluso la transfusión de derivados sanguíneos. Y una hematuria severa puede causar ya una inestabilidad hemodinámica. Entonces, pero así sea leve la presencia de hematuria, debemos agotar nuestros medios de diagnóstico para ver la causa. Hablando ya de las causas, he visto por conveniente poner como causas renales y no renales. Dentro de las causas renales, estamos hablando de lo que son los glomérulos. Los glomérulos, entonces hablamos de las causas glomerulares. Y son en realidad varias causas, o sea, propiamente ya como lesiones glomerulares y lo que con cierta frecuencia vemos, ¿no? Últimamente en nefrología es lo que son las vasculitis, ANCA-C, ANCA-P. Igual, hay pacientes que, como les decía, no tomamos en cuenta una microhematuria y a la larga pueden estar desarrollando una vasculitis, que es una enfermedad glomerular seria, ¿no? De compromiso sistémico. Igualmente, dentro de las otras frecuentes, bueno, como a lo largo de nuestra carrera hemos visto temas como el diagnóstico de síndrome riñón-pulmón, ¿no? Justamente que es principalmente a nivel renal, la presencia de hematuria, como se ve en los casos de un síndrome de Woods-Pasture, una puede ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva, la propia vasculitis ANCA-C, ANCA-P, una nefritis lúpica, la nefropatía por inmunoglobulina A, por IgA. No, las nefritis lúpica igual son de diagnóstico con cierta frecuencia, ¿no?
eh, glomerulonefritis rápidamente progresiva, las infecciosas, que también suele presentarse, ¿no? En la edad pediátrica, en algunos adultos, después de una exposición a lo que es el estreptococo, por una infección dérmica, una, una infección faríngea, ¿no? Puede haber, pues, esta presentación de la glomerulonefritis postestreptocócica. La no glomerular, dentro de las causas renales, por una tuberculosis renal. Ante toda paciente con hematuria, siempre tenemos que, en nuestro medio, descartar la tuberculosis renal de las vías urinarias en general. Y también dependiendo del grupo etario, en mayores de 30 a 35 años, descartar un cáncer renal, ¿no? Igualmente como causa de renal no glomerular, las nefrolitiasis. Otro problema que suele verse es la nefritis túbulo-intersticial, que es el que puede ser agudo crónico generalmente por el uso de ciertos medicamentos, la exposición de ciertas sustancias o la exposición a cualquier tipo de problemas infecciosos o virales nos pueden causar una nefritis túbulo-intersticial. Puede estar manifestándose como una microhematuria. Y la enfermedad poliquística renal, ¿no? Que es otra causa que puede presentarse con una hematuria incluso ya macroscópica. Y las causas no renales, que ya comprometen las vías urinarias bajas, cálculos como los cálculos de la vejiga, la hiperplasia de próstata, la endometriosis del tracto urinario, muchas veces hay células endometriales a nivel del tracto urinario que va a producir una hematuria. También la presencia cuando uno realiza un ejercicio extenuante, puede haber hematuria. Cuerpos extraños en el tracto urinario, cálculos, los catéteres, ¿no? Cuando se pone las sondas urinarias, etc. Y la instrumentación. La instrumentación, también puede haber una hematuria de postbiopsias. Los trastornos hematológicos, bueno, esto ya es muy raro en nuestro medio, como la anemia por células falciformes, la trombocitopenia, coagulopatías. Y otra causa mm, que también hay que tomar en cuenta es la cistitis hemorrágica, que puede verse, por ejemplo, en personas que han sido sometidas a radiaciones, ¿no? A radioterapia. Bueno, entre las muchas causas, las infecciones, cistitis, uretritis, prostatitis, la malignidad, el carcinoma de células renales, cáncer de vejiga, cáncer de próstata. Y las relacionados con la medicación, hay medicamentos que pueden causar cistitis, como la ciclofosfamida, como les había comentado, la cistitis por radiación y también los traumatismos, ¿no? Del tracto genitourinario. Bueno, como en nuestro primer y segundo nivel podemos ver, solemos ver niños también, no siendo pediatras, y también pues puede haber una presentación de un paciente pediátrico con hematuria, ¿no? Tomar en cuenta igual, ¿no? Que puede haber causas glomerulares, glomerulares propiamente que van a afectar a todo lo que es la estructura glomerular, ¿no? Van a pasar por toda esa barrera, que es la membrana. Bueno, no les he traído un esquema, en la próxima vamos a poner más esquemas. Lo que es la barrera de filtración glomerular, ¿no? Compuesto por la membrana basal, el endotelio capilar, y puede pues pasar estos hematías produciéndose una alteración de la morfología del eritrocito. Bueno, en los niños, principalmente en nuestro medio, la glomerulonefritis postestreptocócica. También puede haber presentación de un lupus eritematoso, una púrpura de Henoch-Schönlein, revisar a los niños, además, por ejemplo, un examen, ¿no? De la piel, si hay petequia, si hay alguna lesión. Y también hematurías de causa tubular, de causa intersticial, puede ser por una pielonefritis aguda, una nefritis intersticial aguda, la tuberculosis. Y del tracto urinario propiamente de las vías urinarias bajas,
una infección bacteriana que de causa viral, por ejemplo, puede dar una microhematuria. Nefrolitiasis, la hipercalciuria. Muchas veces hay niños que presentan microhematurias persistentes, intermitentes o recurrentes. Siempre hay que evaluar la presencia de calcio en la orina. Anomalías estructurales, anomalías congénitas, poliquistosis renal, traumas, ejercicios. Y bueno, eso para tener en cuenta cuando evaluamos a un niño con hematuria. Entonces, si tenemos presencia de hematuria, vamos a centrifugar la orina, ¿no? El- para, para tener un sedimento. Si es un, si es un sedimento rojo, vamos a ver, si es un sedimento rojo y hay un sobrenadante claro, entonces vamos a tener la presencia de hematías en el microscopio, estamos ante una hematuria verdadera. Si es una hematuria verdadera, hay que ver si es una macrohematuria o una microhematuria. Y, y luego tenemos que ver si esta hematuria es transitoria o es persistente, ¿no? Transitoria puede presentarse una sola vez y luego pues ya no presentarse unos días, ¿no? Pero si la hematuria persiste, tenemos que ver si es de origen glomerular o de origen extraglomerular. Si es de origen glomerular, ya tendremos que hacer otro tipo de exámenes. Y justamente cuando vamos a sospechar una hematuria de origen glomerular, es que vamos a derivar al nefrólogo, porque ya necesita ampliar estudios, como estudios inmunológicos, como les había comentado, descartar enfermedades sistémicas, incluso para valorar una biopsia renal. Si es una hematuria persistente pero extraglomerular, tendremos que ver si es de una patología vascular, una patología tubulointersticial o una patología del tracto urinario ya. Si es de patología vascular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se debe realizar otras imágenes, ya ampliar los estudios con ecografía, puede ser con una tomografía, bueno, realizar incluso Doppler para ver si hay una estenosis, trombos también, ¿no? La presencia de trombos a nivel de la vasculatura renal, incluso arteriografía, bueno, urocultivo y dependiendo de cómo vamos a avanzar con los medios de diagnóstico, pues vamos a llegar a otros medios de diagnóstico, ya más complejos. Una patología del tracto urinario, igualmente, ¿no? Si es una patología del tracto urinario, tendremos que hacer, y estamos sospechando un cáncer, una persona mayor de 35, 40 años, una citología, ¿no? O sea, para ver células neoplásicas en la orina. La cistoscopía igualmente y es un examen urológico especializado para evaluar propiamente la vejiga y luego otros exámenes, ¿no? La urografía, tomografía, incluso una resonancia. Esto en resumen. Esto ante una hematuria verdadera. Ahora, si estamos ante un sedimento claro, un sobrenadante rojo, pero no se ven hematías al microscopio. En nuestros centros de primer, segundo nivel, también hasta en el tercer nivel, sí se manejan las tiras reactivas. Esas tiras reactivas son de utilidad. Son de utilidad sobre todo para hacer un screening, ¿no? Porque son altamente sensibles ante la presencia propiamente de la hematuria o ante la presencia de alguna alteración que esté aparentemente pues viéndose como una hematuria, como una mioglobinuria o una hemoglobinuria. Entonces, le aplicamos esa tira reactiva a esa orina, ¿no? Si esa tira reactiva es positiva digamos, o hay positiva para el grupo hemo o negativa para el grupo hemo. O sea, que ya estamos hablando no de una hematuria.
Entonces debemos ver si está haciendo una mioglobinuria o una hemoglobinuria, como les había comentado, en la rhabdomiolisis, cuando hay destrucción de glóbulos, ¿no? Por ejemplo, en aplastamiento de la muscular, también en las quemaduras, etcétera. O cuando se hacen ejercicios severos, también puede haber una mioglobinuria, o sea, una destrucción de las células musculares y verse como algo oscura la orina, ¿no? Y bueno, también si esto no sale negativo para estos grupos hemo o mioglobinuria, ya veríamos que se trata de algo como les había comentado, del uso de pigmentos, de los pigmentos, ¿no? De uratos, también el uso de medicamentos. Entonces, vamos a diferenciar entre los tipos de hematuria según su procedencia, de acuerdo a algunas características. Ya, como habíamos comentado, ¿no? Una hematuria glomerular. La característica, pues, va a ser una hematuria de color algo marrón, mm, marrón oscuro. Si tenemos una persona que presenta una hematuria, nos dice que es una hematuria chocolatada, marrón oscuro, casi seguro que es de origen glomerular, ¿no? Y si hacemos un examen de orina microscópico, vamos a ver lo que es el dismorfismo de los glóbulos y también la presencia de acantocitos, como vamos a ver, que normalmente, bueno, cuando es una hematuria glomerular se va a ver unos acantocitos mayor de 5%, o sea, son los eritrocitos dismórficos. Eh, Luego, cuando es una hematuria, entonces, como causas, como ya habíamos comentado, estaríamos ante una causa de las diferentes glomerulonefritis, ¿no? Ya sean primarias, secundarias, o también incluso de causa no conocida. Igualmente, en una hematuria glomerular va a haber la presencia de cilindros celulares. Una hematuria extraglomerular, entonces, no va a ser, va a ser una orina de color algo rosado. Y ya va a haber ausencia de proteinuria, presencia de coágulos. Cuando hay presencia de coágulos, igual, cuando hay presencia de coágulos, casi seguro que es una hematuria extraglomerular o de las vías urinarias bajas. Entonces, en estos casos debemos ver si se trata de una enfermedad vascular renal o también neoplasias, ¿no? Como les había dicho, pues lo más, digamos, grave es de que se nos pase una neoplasia renal, por ejemplo, ¿no? Una uropatía obstructiva, infecciones del tracto urinario, pielonefritis, patología prostática, coagulopatías y otras malformaciones. Ahora, la hematuria, cuando se presenta una hematuria, tenemos que ver si esa hematuria, pues es que ya estemos frente a que sea una amenaza para la vida o que sea significativa y requiera tratamiento, o bueno, entre comillas es esto, ¿no? Solamente para diferenciar la severidad y la urgencia del manejo. Por ejemplo, ¿qué tipo de hematuria amenaza la vida y que puede ya comprometer todo el organismo, hacer una metástasis? Sería un cáncer, ¿no? Que sea un cáncer vesical, un cáncer renal, cáncer de próstata, bueno, un diferente carcinoma transicional, ¿no? De vejiga, cáncer, o sea, los diferentes tipos de cánceres. Un linfoma renal también. Entonces, el cáncer en general, sí es una amenaza para la vida. Ahora, que sea significativa, pero obviamente hay que tomar en cuenta es si la hematuria es por una urolitiasis, un reflujo vesicoureteral
una infección del tracto urinario, enfermedad renal parenquimatosa, una hiperplasia prostática benigna o una estrechez uretral. ¿Ya? Entonces, en estos casos, claro, o como les digo, todo tipo de hematuria tiene que ser tomada en cuenta, pero es para los fines de la urgencia de manejo y de diagnóstico. De, ahora, de que lo tomemos con algo más de calma para su enfoque, puede ser por una uretrotrigonitis, o sea, una inflamación de la uretra del trígono vesical, un doble sistema colector, cálculos prostáticos, pólipos del cuello vesical que son benignos, incluso telangiectasias, ¿no? A nivel vesical, o sea, las dilataciones vasculares a nivel de la vejiga también pueden causar hematuria, ¿no? Y las cicatrices renales. Entonces, yendo ya al diagnóstico de la hematuria, tenemos desde lo más simple, como les había comentado, una tira reactiva. Pero eso es solamente la tira reactiva como screening, porque si no sale una tira reactiva positiva, siempre se tiene que hacer un examen de orina en el microscopio. El diagnóstico de la microhematuria, como habíamos comentado, es la presencia de 3 o más células rojas en el microscopio, por campo. La tira reactiva, tomamos entonces la muestra de orina en un vasito limpio, un vasito, ¿no? De la farmacia o del laboratorio, y vamos a comparar. Sabemos que esta tira reactiva, bueno, se ve diferentes alteraciones, ¿no? Se ve la presencia de hematíes, como les había dicho, no necesariamente hematíes si es que hay un cambio de coloración, sino puede ser por la mioglobina, por una hemoglobinuria, pero si hay cambio de coloración, hay que tomar en cuenta y hacer un examen de orina completo. Bueno, esto ya para las otras alteraciones que nos da una idea, ¿no? Un screening, la presencia de proteínas, la presencia de leucocitos, etcétera, en una tira reactiva. Pero como ahora estamos tocando el tema de hematuria, vamos a enfocarnos a este tema. Como habíamos hablado, una hematuria glomerular se presenta cuando hay un dismorfismo o en general mayor al 70%, un dismorfismo. Hay diferentes tipos de alteraciones de dismorfismo como la acantocitosis, ¿no? Eso es otra, digamos, una alteración en la morfología eritrocitaria al pasar por esa barrera glomerular. Si hay acantocitos mayor al 5%, estaríamos ante la presencia de una hematuria glomerular. Acá también vemos los cilindros hemáticos. Los cilindros hemáticos igualmente nos indica que es una hematuria glomerular. O sea, un examen de orina adecuadamente evaluado es como incluso algunos nefrólogos que hacen trabajos de investigación, ¿no? Dicen que es una biopsia líquida. ¿Por qué? Porque podemos detectar muchas alteraciones. Otro medio de diagnóstico, otros medios de diagnóstico son las imágenes, ¿no? Una radiografía convencional, por ejemplo, podemos detectar la presencia de un cálculo, ¿no? Con una radiografía de abdomen simple. Bueno, luego la urografía excretoria, que hoy en día ya no se toma mucho porque se prefiere hacer un urotem, ¿no? Una tomografía de las vías urinarias. La ecografía renal. Un ecógrafo renal sí debería haber en todos los niveles de atención, porque podemos, pues, bueno, ahora que estamos hablando de hematuria, la presencia puede ser la detección de un cálculo, ¿no? En las vías urinarias, renales, vías urinarias bajas, incluso la presencia ya de un tumor, etcétera. Bueno, esto ya la resonancia magnética, dependiendo de la causa que estemos sospechando, la urografía, ¿no? Una tomografía computarizada. Y la citología si estamos sospechando de una neoplasia. No es importante siempre realizar una citología.
para ver células neoplásicas. La cistoscopía que lo realiza el urólogo, ¿no? Para evaluar la uretra, la vejiga y el interior de la uretra de la vejiga pueden ser visualizados en estudios radiológicos. El tracto urinario bajo va a ser correctamente evaluado por lo que es la cistoscopía. Esa cistoscopía nos va a dar la visualización directa de la uretra anterior, posterior y de la vejiga. Y es una herramienta en realidad bastante importante en el diagnóstico y manejo urológico. Entonces, cuando ya el urólogo o nosotros también vemos que no tenemos una causa clara, finalmente les hacemos la referencia al urólogo para que le realice una cistoscopía. Esto es entonces recomendada en todos los pacientes que presenten factores de riesgo para la malignidad y nos ayuda al urólogo a identificar una estrechez uretral, una hiperplasia de próstata, benigna, tumores vesicales. ¿No? Sabemos pues el porcentaje más elevado de malignidad en personas mayores de 35 años. Bueno, ya hemos comentado de lo que es la hematuria glomerular. Y finalmente, cuando estamos ante una hematuria de origen glomerular, que finalmente pues es un tipo estamos ante un tipo de glomerulopatía, ¿no? Como les había comentado, una glomerulopatía por una vasculitis ANCA-P, ANCA-C, o puede ser por una hematuria, una microhematuria por una nefritis lúpica, o puede ser por una glomerulopatía rápidamente progresiva, o lo que es más frecuente dentro de las patologías glomerulares que causan hematuria, la hematuria por IgA, ¿no? Por la inmunoglobulina A, que es la causa más frecuente de la microhematuria glomerular. Entonces, en este caso, necesariamente se debe realizar una biopsia renal para definir el tipo de lesión glomerular y ver el manejo y el pronóstico del paciente. Claro, hay condiciones para realizar biopsias renales, ¿no? Entonces, ante toda hematuria glomerular, que les había indicado la presencia de dismorfismo de los eritrocitos en la orina, acontocitos mayores a 5%, y la presencia de proteinuria, si hay una proteinuria significativa, mayor de 300, 500 miligramos en una orina de 24 horas de proteinuria, entonces ya casi con seguridad estamos ante una hematuria de origen glomerular. Y si a esto se agregan ya pues algunos otros problemas clínicos, hipertensión, edemas, ¿no? Ya casi con seguridad que estamos ante una hematuria glomerular y tendremos que derivarlo al nefrólogo. Ahora, dependiendo del origen de la hematuria, el cuadro clínico se va a presentar, ¿no? De diferentes manifestaciones. Por ejemplo, obviamente, eso solamente para recordar, obviamente, si estamos ante una infección urinaria y también ante una neoplasia vesical, miren, podemos estar ante una neoplasia vesical, una tuberculosis de las vías urinarias, y el paciente se presenta con frecuentemente piuria, disuria. Le estamos manejando como una infección urinaria, pero puede ser, si es ya con frecuencia, debemos descartar una neoplasia vesical, debemos descartar una tuberculosis de las vías urinarias. Si concomitantemente el paciente tiene una infección respiratoria o como antecedente, infecciones respiratorias virales o también infecciones digestivas, entonces estaríamos ante la presencia de una nefropatía por IgA, que como les había comentado es la nefropatía glomerular de causa glomerular más frecuente, la IgA, que puede presentarse por una dependiendo de la condición del paciente, del fenotipo, ¿no? Igual una glomerulonefritis postestreptocócica que en niños sobre todo suele presentarse.
Hay que ver los antecedentes familiares, ¿no? El síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria, renal, ¿no? El niño, el paciente joven puede presentarse con sordera, con hematuria, entonces tenemos que descartar un síndrome de Alport, preguntar por los antecedentes familiares. Igualmente la enfermedad de fábrica es una enfermedad hereditaria, ¿no? Hematuria, proteinuria, problemas cardíacos, etcétera. Y así, otros problemas que nos pueden orientar solamente preguntando los antecedentes familiares. Si tenemos un paciente con un dolor lumbar irradiado, debemos descartar una litiasis o una obstrucción por coágulos. Si tenemos un cuadro prostático, pues no descartar una hiperplasia, ya sea benigna o maligna de la próstata. Igualmente, una neoplasia vesical debemos descartar. Si estamos ante traumas recientes, si haya sangrado de otro nivel en paciente, en realidad también debemos preguntar si el paciente está utilizando o está con anticoagulación, ¿no? Puede estar utilizando warfarina, enoxaparina, que con frecuencia solemos indicar, ¿no? Entonces hay que preguntar por estos antecedentes. Y la hematuria cíclica, como les había comentado, siempre a una paciente mujer joven que esté en edad fértil, se debe preguntar el tiempo de la toma de muestra, no debe ser dentro de la semana de haber presentado el periodo menstrual. El uso de fármacos, bueno, esto ya. Ahora, si estamos ante una hematuria y una piura estéril, tendremos que descartar tuberculosis o una nefritis túbulo-intersticial. Las nefritis túbulo-intersticiales pueden darse por el uso de fármacos, por problemas infecciosos, una simple neumonía, un problema viral respiratorio o digestivo nos puede dar una nefritis túbulo-intersticial. En cuanto al tratamiento y manejo, ¿no? Um, El tratamiento, como estamos viendo, o el manejo va a depender de la, va a depender de la etiología subyacente. Entonces, ya habíamos hecho la evaluación en lo posible, agotado nuestros medios de diagnóstico. Entonces, la observación depende. Cuando nosotros podemos dar lugar a una observación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la observación una estrategia razonable cuando es una hematuria intermitente, asintomática, que esté asociada a imágenes negativas, una función renal estable y ausencia de proteinuria. O sea, si la hematuria se presenta cada cierto tiempo, un mes, 2 meses, no hay hematuria, pero es asintomática, todavía el paciente lo puedo tener en observación, siempre y cuando no haya alteraciones en las imágenes, o no sea una hematuria glomerular, ¿no? O le hayamos hecho ya un descarte, por ejemplo, de una citología para descartar células neoplásicas, tenga una función renal estable. Cuando estamos sospechando una hematuria glomerular, siempre tenemos que realizar la evaluación de la función renal con el examen de la creatinina y también realizarle una proteinuria. La hematuria macroscópica, entonces, cuando es macroscópica, sí, digamos, es una urgencia, ¿no? Porque como habíamos visto, puede haber un compromiso o hemodinámico y puede necesitar también la transfusión sanguínea. Se debe ahora, en raras ocasiones puede requerirse esto ya son de manejos de especialidad, ¿no? Si es que hay problemas vasculares, etcétera, en el que tenga que intervenir radiología intervencionista o otros especialistas como urólogos. Ah, no sé si hasta hay alguna pregunta o comentario. Pueden,
Pueden escribir al chat. Bueno, vamos a ver algún caso clínico. Por ejemplo, o sea, para ver cuál es la importancia de hacer un diagnóstico adecuado, de diferenciar el tipo y la causa, ¿no? de la hematuria. Por ejemplo, si tenemos un paciente varón de 38 años, sin antecedentes personales de interés, y es remitido a la consulta de nefrología por un cuadro de hematuria macroscópica persistente durante 20 días de evolución. A este paciente se le realizó una función renal que es normal. Hay presencia de hematíes dismórficos en la orina y como hay una persistencia de hematuria macroscópica, ya estamos entonces, pues les estoy comentando que hay hematíes dismórficos en la orina. Ah, entonces ya estaríamos hablando de una hematuria glomerular. Entonces, en nefrología, pues se le tiene para ver el tipo de lesión glomerular o, bueno, el tipo de glomerulopatía, necesariamente se le debe realizar una biopsia renal, ¿no? Una biopsia renal percutánea. ¿Y qué es lo que se evalúa? Cuando se realiza una biopsia renal, se realiza un estudio, uno es a la un estudio simple, en la microscopía óptica, ¿no? Ahí no, se evalúa las alteraciones tubulares, alteraciones del mesangio, alteraciones vasculares. Pero para realizar un estudio adecuado, ya para tener el apellido, ¿no? Debemos realizar lo que se llama una inmunofluorescencia. Cuando el cuadro es inmunológico, por ejemplo, pues eh, una, tenemos que ver si hay presencia de inmunoglobulinas, qué tipo de inmunoglobulinas, ¿no? Por ello es de que bueno, en nuestro hospital no se está realizando todavía lo que es la inmunofluorescencia y es necesario enviar la muestra la muestra que se ha tomado por biopsia percutánea, para la biopsia percutánea, a a un centro de diagnóstico donde puedan hacer una inmunofluorescencia, por ejemplo. Entonces, en este caso, al paciente le realizaron una inmunofluorescencia y se ha visto que hay depósitos de inmunoglobulina A. Les comento porque este tipo de glomerulopatía es frecuente. Es frecuente porque se ha visto que inmunológicamente a nivel de la mucosa gástrica, no, intestinal, de la barrera intestinal, hay depósito, hay alteraciones inmunológicas que van pues, en consecuencia, llevar a este problema de lo que es la glomerulopatía por depósitos de inmunoglobulina A. Como les decía, desde infecciones virales, infecciosas del tracto o gastrointestinal principalmente, y también de las vías respiratorias. A este paciente se le instauró un tratamiento con esteroides porque es la primera línea, ¿no? De tratamiento, es la primera línea. Dependiendo de la respuesta, ya se instaura otro tipo de tratamientos, pero se instaura un tratamiento con esteroides inicialmente durante 3 meses en asociación con los sartán, ¿no? Dependiendo como nefroprotector. Y se vio una remisión completa muy precoz al segundo día del tratamiento. Claro, depende como les había dicho también. Presenta el paciente en 10 años después, está bien, no ha presentado recaídas y la función renal es normal. De ahí la importancia de tomar en cuenta cuando una persona tiene una hematuria y también la derivación
adecuada, ya sea al urólogo o ya sea al nefrólogo. Pero no es que necesariamente les esté indicando de que no, no, en la misma especialidad, muchas veces pues estamos al paciente paseándolo de urología a nefrología, de nefrología a urología. Nos pasa eso, ¿no? El urólogo le dice, no, es de causa renal, glomerular. El nefrólogo no es de causa urológica. Pero en general, pues se puede orientar, ¿no? Tratar de orientar la, bueno, la derivación del paciente, como les comentaba, ya sea al urólogo o al nefrólogo. Pero en este caso, si estamos sospechando de una nefropatía glomerular o de una causa renal en general, bueno, pues al nefrólogo. Ahora, como recomendaciones y algunas conclusiones. Habíamos comentado de que en todo centro asistencial debemos contar con una tira reactiva de orina, pero esto es para hacer un screening, no es para hacer un diagnóstico. Un screening, claro, si estamos sospechando, obviamente también asociar al cuadro clínico, ¿no? Si es un paciente que está yendo ya con cuadro de disuria, polaquiuria, incluso alza térmica, o sea, que nos oriente un cuadro de una infección urinaria, ya en la tira reactiva podemos ver incluso una presencia de Matíes, ¿no? Leucocituria, entonces obviamente ya, pues nuestro abordaje diagnóstico algo seguro, estaríamos ante una infección urinaria, ¿no? Dependiendo de las manifestaciones clínicas. Pero si no hay un cuadro clínico claro, pero en la tira reactiva salió positivo, ahí donde dice Matías, salió positivo, no es claro, de todas maneras, ante una tira reactiva positiva, para cualquier alteración, ya sea hematuria, como les decía, ya sea hematuria, proteinuria, cualquier alteración que veamos en esa tirita reactiva, debemos de confirmar siempre con examen cuantitativo, un examen un examen de orina completo. Entonces, en realidad, pues para un diagnóstico definitivo no vamos a tomar en cuenta, ¿no? No es viable. Un análisis microscópico de orina de una muestra de orina obtenida correctamente que muestre 3 glóbulos rojos por campo es suficiente para justificar una evaluación adicional. Como les había dicho, no hay que o sea, hay que tomar en cuenta. Tenemos un paciente con un examen de orina mayor a 3 glóbulos rojos por campo, tenemos que hacer el seguimiento y tratar de ver la causa y, si es necesario, hacer la derivación, ya sea urología o a nefrología. Los pacientes que toman anticoagulantes y desarrollan hematuria aún necesitan una evaluación. O sea, de todas maneras, no vamos a decir que el paciente que está tomando un anticoagulante o está recibiendo un anticoagulante, la hematuria sea solamente por el anticoagulante. En realidad, como causa de hematuria, no son los anticoagulantes. Los anticoagulantes lo que hacen es exacerbar una hematuria. Entonces, siempre esos pacientes van a necesitar una evaluación completa y adecuada. Los pacientes con hematuria, o diré, las pacientes con hematuria son las más propensas a recibir evaluaciones inadecuadas e incompletas. Muchas veces, ¿no? Vemos a una paciente mujer, entonces siempre pues podemos no darle importancia, ¿no? General puede decir que ha sido una contaminación de la orina, no, siempre tomar en cuenta. Es vital realizar análisis de orina de seguimiento en las pacientes, ¿no? Para identificar aquellas con microhematuria persistente que requieren una evaluación adicional. O sea, siempre hacer el seguimiento en una paciente mujer que aparentemente pueda ser por una contaminación, por ejemplo, por un sangrado menstrual. En pacientes que presentan hematuria, esto es importante. En una infección urinaria puede haber, ¿no? Presencia de hematíes.
ya sea microscópica o incluso macroscópica, que puede presentarse como una cistitis, por ejemplo, una cistitis hemorrágica, decimos. Entonces, si la hematuria es por una infección urinaria, después de que se ha resuelto la infección urinaria, se debe volver a realizar el examen de orina completo después de 6 meses del tratamiento con antibióticos. Oh, ya que si uno, digamos, asumimos que ha sido por la infección urinaria, no le hacemos el seguimiento al paciente, a la paciente o al paciente, podemos estar ante otros problemas, ¿no? Como, como malignidad, por ejemplo. O sea, siempre, si la infección urinaria se acompaña de hematuria, le damos el antibiótico, pero después de 6 meses de que ha concluido sus antibióticos, perdón, después de 6 semanas de que ha concluido su tratamiento antibiótico, se debe realizar nuevamente un examen de orina completo. Ahora, la falta de evaluación o tratamiento adecuado de la hematuria puede provocar una enfermedad. Bueno, como habíamos dicho, si no le damos importancia a una hematuria, podemos estar ante una enfermedad catastrófica, en este caso cáncer, ¿no? Y también para nosotros los nefrólogos, además del cáncer, pues puede ser una vasculitis o una glomerulopatía sistémica, ¿no? Como una vasculitis, nefritis lúpica, etcétera. Y algunas afecciones pueden provocar una pérdida progresiva de la función renal también. Les había comentado de que históricamente vemos un examen de orina de hace un tiempo de un paciente que ha desarrollado ya insuficiencia renal y sí había ya presencia de hematíes y no se han tomado en cuenta. Puede haber estado desarrollando pues una glomerulopatía. En general había para dar este tema introductorio a lo que es el curso que ha organizado la gerencia de la red asistencial a través de la Oficina de Capacitación y Docencia. Eh, es el primer tema que se está presentando. Si hay algún comentario o pregunta, mm, podríamos verlo. Ya, respondo. Micro, micro. Ya, sí, buenas noches. El- Nos pregunta si la hematuria persiste en dos muestras diferentes y no hay relación con infección ni causa aparente, debemos referir con qué análisis complementarios. Eh, Gracias por la pregunta, es interesante. La hematuria, para diagnosticar una hematuria, no solamente necesitamos una sola muestra de orina, ¿no? Para ver si es persistente. La hematuria después de realizar una primera muestra de orina y vemos presencia de hematíes, debemos de realizar una segunda muestra, si es que no, si no estamos ante un caso de infección, como comenta, ¿no? Una segunda muestra a las 4 semanas. O sea, obviamente evaluando su cuadro clínico, ¿no? Pero, o sea, después de 4 semanas de tener una primera muestra de hematuria microscópica, y si es que continúa con esa presencia de más de 3 hematíes, de más de 3 glóbulos rojos en la orina, puede ser
o causas, por ejemplo, si no tiene un cuadro clínico de un cólico renal, o entonces, en lo posible, hacer una ecografía, ¿no? Una ecografía renal. Y sabemos que la ecografía lo que nos detecta son masas, ¿no? O no, por ejemplo, para ver una patología de la vejiga, no, la ecografía renal no nos va a ayudar prácticamente. Eh, si no tenemos otros medios de diagnóstico, porque una morfología eritrocitaria para ver un dismorfismo, se necesita una tinción en realidad, en un laboratorio especializado. La verdad les comento de que ni en nuestro laboratorio del hospital hacen una adecuada evaluación de la morfología eritrocitaria. Con las disculpas del personal del laboratorio del Hospital Nacional. Cuando queremos hacer un examen de eritrocitos dismórficos para ver si es una hematuria glomerular o no glomerular, la verdad tenemos que derivarlo a un laboratorio particular. ¿Por qué? Porque no están haciendo la tinción, es una tinción y es en una orina fresca. Necesariamente si ya estamos ante una hematuria persistente, como les decía, un examen de orina en el que 2 veces nos haya dado la presencia de más de 3 glóbulos rojos, hay que derivarle al paciente. En este caso, ¿a qué especialidad? En una tira reactiva podemos ver la presencia de proteínas. Si hay positivo para la presencia de proteínas, en este caso lo que nos detecta la tira reactiva es albúmina en orina, eso nos detecta. Si nos detecta albúmina en orina, entonces ya estaríamos mm, sospechando una causa glomerular y en ese caso al nefrólogo, ¿no? Pero si el paciente diga, bueno, también en lo que se puede hacer un descarte es, pues, se podría tratar de evaluar si hay bacilos de tuberculosis, ¿no? No sé si en nuestros centros asistenciales, en algunos se puede evaluar la presencia de bacilos de tuberculosis. En lo posible con los medios que tengamos, pero si no, se hace la referencia al hospital. Pero medicación, sin tener la causa clara, salvo que estemos ante una sospecha de una infección urinaria. Pero si no hay otra causa clara, pues no, no es necesario darle una medicación. Si hay tuberculosis, obviamente, si hay una tuberculosis en orina, en realidad dar ya el diagnóstico definitivo de una tuberculosis de las vías urinarias, se debe complementar con un cultivo BK, con un cultivo BK para el diagnóstico definitivo de tuberculosis, ¿no? De las vías urinarias. ¿Algún comentario o pregunta? Gracias por vuestra presencia, estimados compañeros de trabajo de nuestra red asistencial.